lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana. Hace 2 días el Frente Económico confirmó una medida que ya había sido anunciada días atrás y que tiene que ver con, el gobierno utiliza el término estabilización para referirse a la reducción de los subsidios a las gasolinas extra y Ecopaís. No es una eliminación total de los subsidios, no hay una liberalización total del precio como ocurre con la gasolina super. Va a haber un aumento de 26 centavos de dólar, de 2,46 a 2,72, y cada mes habrá una revisión con base en el comportamiento del precio del petróleo, pero sujeto a una banda. Si es que aumenta el precio del petróleo, el aumento del galón de las gasolinas extra y Ecopaís no podrá ser de más del 5%. Si es que baja, la reducción del precio de las gasolinas no será inferior al 10%, hasta 10%, que es el piso. Quiero saber y le invito a la audiencia a escuchar la siguiente entrevista con Ivo Rosero, que está con nosotros. Él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. ¿Cómo le va, señor Rosero? Le saluda Fabricio Vela desde el noticiero A Primera Hora de Radio Armónica y el portal Primera Plana. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Fabricio. Un saludo para su distinguida audiencia, su intermedio también. Gracias a usted por la gentileza de aceptar esta entrevista. A ver, en esta semana y antes del anuncio hubo una declaración de los distribuidores de combustibles respaldando la medida. Yo le quiero preguntar si es así, si hay un respaldo de ustedes a la decisión del Ejecutivo de elevar en 26 centavos de dólar el precio de la gasolina extra y de la Ecopaís. Bueno, definitivamente voy a responderle con una pequeña y rápida recapitulación. En enero, nosotros públicamente y mediante rueda de prensa ya dijimos que enero era el momento preciso para comenzar la eliminación de subsidios. Por supuesto que estamos de acuerdo. Y enero era el momento preciso porque la diferencia de precios entre el subsidiado y el no subsidiado, en el caso de la extra, era solamente 25 centavos. Pero con dos considerandos. El primero, que se aplique focalización, y el segundo, que se aplique gradualismo para amortiguar el efecto en el consumidor, a razón de 10 centavos por mes, como ya funcionó anteriormente, una receta que sí funcionó durante casi un año a final del periodo de Lenín Moreno e inicios de Guillermo Lasso. Entonces, nosotros hicimos una rueda de prensa el día martes a las 10 de la mañana, pronunciándonos sobre las declaraciones que había hecho a su vez el ministro de Finanzas el jueves y viernes de la semana anterior, y el ministro de Energía, respecto a la eliminación de subsidios, en el que se decía que la extra subiría 25 centavos y la Eco 85 subiría 30 centavos. Nosotros inmediatamente dijimos que eso sería un error, ¿no? Porque se generaría una especie de dumping interno, ¿no? y una inequidad con las provincias en las que se comercializa la Eco 85, es decir, toda la costa, el austro y parte del oriente. Entonces, finalmente, luego en la tarde del martes, el Frente Económico hace su rueda de prensa y anuncia, bueno, no dice nada nuevo a lo que ya sabíamos, excepto que se había decidido unificar el precio y subir 26 centavos, ¿no? Nuestra propuesta era que se utilice un precio promedio ponderado, o precio promedio, es decir, 25 más 30 para 2 le da 27.5, y se eliminaba el problema de tener una inequidad con las provincias que consumen Eco 85. Pero el gobierno decide hacerlo con 26 centavos, pues bueno, eso le representará como 16 millones y medio menos de ingresos a lo que estaba inicialmente previsto. Entonces, resulta paradójico para nosotros que el Estado, el gobierno, ha tomado 3 de nuestras recomendaciones que garantizaban el éxito, ¿no?, de este proceso, pero no nos atienden, ¿sí? ¿Cuáles son estas 3 recomendaciones que adoptó el Estado? Recordemos que en febrero de este año la ex ministra Robo ya anunció que para abril del 2024, ¿no?, 2 meses después, ya se iniciaría el proyecto piloto de software de focalización en la frontera norte, ¿no? Y nosotros venimos clamando desde hace 2 años que no se utilice un software de focalización porque eso va a conducir al fracaso, por distintas razones técnicas que hemos explicado infinidad de veces. Y en efecto el gobierno, pues ayer, el martes, ya dice que no se utilizará oficialmente un software de focalización. Primera recomendación nuestra. Segunda recomendación nuestra. Nosotros decimos desde hace 2 años, ¿no?, o más,
que se debe utilizar un mecanismo de compensación para la focalización. Nosotros hablábamos de tarjetas de débito en las que se acredite mensualmente el valor o billeteras electrónicas, ya que todo el mundo tiene celular. Entonces, el gobierno también adopta esa idea y hace un mecanismo de compensación para la focalización, pero con créditos directos a las cuentas corrientes y de ahorros. También adopta nuestra recomendación. Y la tercera recomendación fue que se unifique el precio para las dos gasolinas, y también lo adoptaron y lo dijeron el martes. Entonces, el gobierno toma nuestras ideas, pero para beneficio propio, ¿sí?, sin considerarnos, sin atendernos. Entonces, nosotros, después de esta rueda de prensa, ¿no?, del día martes del gobierno, nos quedamos perplejos, sumamente preocupados, ya que no se acepta ninguna otra pregunta. En esta rueda de prensa se aceptaron 3 preguntas precalificadas y 2 de ellas de 2 medios de comunicación controlados por el Estado. Y había una gran cantidad de periodistas que asistieron a nuestra rueda de prensa en la mañana, el mismo día a las 10, y la primera pregunta que iban a hacer es... El margen de comercialización. Exactamente. Esa era, creo que la pregunta que no fue respondida, que ustedes la formularon en la rueda de prensa, porque yo sí escuché el extracto de la rueda de prensa de ustedes antes del anuncio presidencial, y es verdad que se circunscribió apenas a 3 preguntas de colegas y para de contar, y hubo un montón de preguntas que quedaron en el aire. Exactamente, y la pregunta principal que iban a hacer los periodistas, ¿no?, que estuvieron en nuestra rueda de prensa era eso: ¿qué pasa con el margen? Nuestro margen está congelado 21 años en centavos, ¿no?, desde el año 2003, ocasionando que más de 600 estaciones estemos trabajando al punto de equilibrio o hacia abajo, unas un poquito hacia arriba, sobre todo las que estamos alejadas de los centros de distribución, que tenemos que asumir un costo altísimo de transporte subsidiando al consumidor, ¿no?, porque existe el absurdo de que nosotros vendamos el producto al mismo precio en todo el país, como que no existiera transporte, ¿no? Entonces, bueno, nos queda esa gran interrogante, ya que no ha habido respuesta a infinidad de cartas, más de 12 cartas puestas al presidente de la República, a la ministra de Energía en su momento, al ministro de Finanzas, al nuevo ministro de Energía, para que se nos diga cómo queda nuestra situación y que se escuchen. Nosotros queríamos formalmente presentar nuestras recomendaciones, nuestras ideas, pero las tomaron de nuestras declaraciones de empresa, pero no nos invitan. Se reúnen con los taxistas, se reúnen con el transporte pesado, con organizaciones sociales, con todos los que pueden hacer paro, ¿no? Pero con nosotros no se reúnen porque saben que somos un servicio básico, nos declararon, creo que en la época de Rafael Correa. Entonces nosotros obviamente no podemos paralizar su riesgo de ir presos. Entonces sí instamos a que se nos escuche, a que se nos atienda urgente. Estamos poniendo ahora otras cartas adicionales, creo que es la 14 o 15, al ministro de Energía para que se nos atienda, para ver nuestra situación y escuchen nuestros planteamientos, porque aparentemente no los conocen bien. Nosotros queremos que se conozca que el combustible extra, por ejemplo, nosotros ganamos 16 centavos por galón a compartir con el transportista y con la comercializadora, ¿no? En países hermanos como Colombia y Perú, ese mismo margen es de 33 a 35 centavos por galón, convirtiendo moneda local a dólares, por supuesto. ¿Y por qué? Porque no les congelaron el precio en centavos, ¿no?, si no tienen un margen porcentual. En el Perú ese mismo margen es 28 centavos, con el agravante de que nosotros tenemos prácticamente el doble de sueldo básico. Nosotros tenemos $466 de sueldo básico para un islero. En Colombia está en el orden de $270 y en el Perú como 250. En resumen, la mitad de ingresos que tienen nuestros países vecinos y el doble de gastos, a vista y paciencia de todos los gobiernos de turno, ¿no? Somos el sándwich, somos el punching ball, porque nuestra ganancia está definida por decisiones políticas y no han querido hacer justicia. Entonces, el tema del transporte es importantísimo, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no?, que siempre ejemplifica, valga la redundancia, mejor esta parte. Si usted compra un quintal de cemento en Otavalo, donde está Lafarge o antes Cemento Selva Alegre, tiene un precio. Pero si va al Lago Agrio y compra el mismo quintal, cuesta mucho más, porque hay el costo del transporte, ¿no? Aquí, en cambio, se decide que se venda el combustible al mismo precio en todo el país, como que fuera lo mismo. Y para que se entienda mejor, en Napo, el costo de transporte del galón es alrededor de 7 centavos
en Ibarra o Tulcán es 4 centavos por galón, en Manabí es 7 centavos por galón. Esto le representa al distribuidor en Napo, por ejemplo, $150,000 al año de costo de transporte que destruye su utilidad. En Manabí o Imbabura más o menos hablamos de un costo de entre $60,000 y $80,000, ¿no? de costo de transporte. Entonces, para que no se asuste, ¿no?, la ciudadanía, ¿qué pasaría si incorporamos el costo de transporte en la factura de compra del combustible? Más o menos en promedio, una persona cuando tanquea, dice tanque lleno, le entran 10 galones porque siempre hay una reserva en el tanque de combustible. Entonces, en lugar de pagar ahora con el incremento, ¿no?, $27.30, $27.30 por una tanqueada de 10 galones de extra o de Eco 85, pagaría 4 centavos más por cada uno de los 10 galones, es decir, 40 centavos más. Entonces, preguntamos, ¿pagar 40 centavos más dentro de una factura de 27 es un desplome para el consumidor? Evidentemente no. Pero para nosotros es la diferencia entre la vida o la muerte del negocio. A ver, ahí quiero entender algo, Ivo. Entonces, con esta explicación, usted ha puesto todo el contexto para tratar de entender. En la explicación que genera el gobierno hace 2 días, donde habla de esto que le han denominado estabilización de los precios, que implica la reducción del subsidio para las gasolineras Extra y Ecopaís, un aumento del producto final al consumidor de 26 centavos, que el galón pasa de 2,46 a 2,72. Pero en este anuncio que se ha hecho, no se ha dicho nada y ustedes no tienen claridad sobre si se va a mantener el margen de comercialización como ha estado, entiendo que ha estado congelado durante, no sé si son 14 años o 21 años. Ya, no se ha dicho nada de eso, Ivo. En absoluto no se ha dicho nada y esa es nuestra gran preocupación. Pero, como mencionaba, estimado Fabricio, el 1 de marzo del 2024, en este gobierno, un viceministro de Estado en reunión oficial, viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, nos anuncia ya que sí se pensaba ajustar nuestro margen por todos los estudios que se hicieron desde el año anterior, incluso con el Banco Mundial. Pero al no mencionarlo el día martes en esta rueda de prensa del Estado, nosotros tenemos esa gran preocupación, sumado a la negativa del ministro de Finanzas de recibirnos, ¿no? Y Energía tampoco nos ha recibido. Entonces no entendemos por qué, ¿no? Parece que sí escuchan nuestras declaraciones porque, como mencioné, 3 de nuestras ideas las han acogido para beneficio del Estado, ¿no? Pero no nos han dicho oficialmente, sí, señores, tranquilos, vamos con ustedes. Entonces, ¿cuál es nuestro pedido urgente? Primero, que nos atienda ya, nos atienda para ayer, que nos haga el favor de atender el ministro de Finanzas 20 minutos, ¿no?, y el ministro de Energía, y de esos 26 centavos que se van a subir, ¿no?, compartan 2 con nosotros como arranque, como inicio, 2 centavos. No implica nada al Estado eso, ningún sacrificio. Y posteriormente, no se vaya ajustando a razón de 1 centavo por mes, ¿no?, en los próximos ajustes que va a haber en la banda que va de más 5% a menos 10% con la variación de WTI, que incluso ya la proyectaron, ya la viceministra, ¿no?, indicó cuál sería el precio proyectado para un año, que bueno, es bien difícil pronosticar un año. Entonces queremos que se nos escuche y que por favor hagan justicia, ¿no? Nosotros hemos demostrado hasta la saciedad, con documentos, con facturas, nuestros estados financieros y nuestra realidad, al punto que obviamente ya saben que es cierto. Fabricio, nosotros hicimos 5 plantones en el gobierno de Guillermo Lasso, 4 de ellos frente a Carondelet, porque nos tenían engañados con mandos medios, algunos de ellos malintencionados, ¿no?, que nos llamaban de mes en mes, mandaban otros y tocaba empezar de cero la explicación. Cuando hicimos los plantones, ahí nos escuchan por fin los ministros por orden del presidente de ese momento, y ven nuestros números y nos dan la razón porque están absolutamente sustentados. Y es así como se contrata a este equipo del Banco Mundial, un experto en estos temas de combustible automotriz, hidrocarburos, y deciden que nuestro margen mínimo debería ser 6 centavos para que sigamos sobreviviendo. Pero esos fondos supuestamente iban a salir de la focalización que no se dio en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Incluso les pareció razonable nuestro tema del transporte, porque ahora que ya estamos eliminando distorsiones, ya que el subsidio es de hecho una distorsión, los subsidios no son buenos, solamente Ecuador y Venezuela, entre paréntesis, en América tenemos subsidio, no vea cómo está Venezuela. ¿Y qué pasa? No se toma la decisión.
Entonces, con todo este bagaje de estudios, ya un viceministro de Estado en el gobierno de presidente Daniel Noboa nos dice que sí se va a ajustar. Pero en la rueda de prensa no se dice nada, no nos quieren atender pese a 12 o 15 cartas que ya se han enviado. Son 20 minutos para que nos digan sí o no, ¿no? Pero confiamos en que esto se haga, pero tenemos la gran preocupación, tenemos la sospecha de que no se va a hacer. Y por Dios, o sea, 2 centavos dentro de 26 que ya se van a ajustar, no le significa nada al Estado y ya sería una muestra de que se está haciendo justicia con nuestro sector. Oiga, no Ivo, somos los socios estratégicos. Ivo, a propósito de lo que usted está señalando, le voy a compartir algunos comentarios de la audiencia. Por ejemplo, acá dice uno de nuestros internautas y oyentes, esta comisión viene desde hace 21 años, ahora ya no es negocio, pero hace 21 años debió haber sido un muy buen negocio. Acá otra persona nos dice, si ya no es rentable, ¿para qué siguen abriendo estaciones de servicio? Ustedes nunca pierden, los únicos perjudicados somos los ciudadanos que vivimos del básico. Otro comentario, estaciones de combustible que no van a ser rentables, lo que ellos quieren es ganar el doble o el triple de lo que ya han de ganar. O sea, esto es lo que opinan algunos de los oyentes. ¿Qué les responde usted a los oyentes que tienen este criterio? A ver, hay mucha, y perdón que lo diga así, ignorancia, ¿no? en una buena parte de gente que hace comentarios porque no conocen nuestra realidad. Vamos con el primer punto que dice un estimado oyente. Por supuesto que hace 21 años era buen negocio. Hace 21 años era buen negocio como es en el resto de países del mundo. Pero el único país del mundo en el que le congelan el margen fue el Ecuador. Y si usted le congela el ingreso en centavos, no en porcentaje, ¿sí? Una cosa es un margen en centavos y otra es un porcentaje del precio de venta. Si usted compra un par de zapatos en el 2003, el vendedor de zapatos tiene un porcentaje, supongamos que es del 10%. ¿Ya? Pero en el 2003 ese par de zapatos costaban $20, entonces ganaba el 10% de $20 son $2. Ese mismo par de zapatos hoy cuestan $80. ¿Cuánto es el 10% de $80? $8. No es lo mismo $8 de hoy que $2 del 2003. Es como que ¿qué hubiera pasado, Fabricio, si congelaban el sueldo básico en el año 2003? El sueldo básico en el año 2003 era $129, ¿no? Si hubieran congelado el sueldo básico en el 2003, hoy ya no habría Quito, ya hubieran incendiado toda la ciudad, no solo el centro. Entonces, eso hicieron con nosotros. Por favor, hay que entender bien las cosas. Nosotros también somos pueblo, ¿no? También somos empresarios, generamos fuentes de empleo. Nosotros hemos tenido que reducir el personal. Esto ha sido gravísimo. En lugar de tener 11 despachadores, que normalmente tiene una estación que tiene 3 islas, porque estamos obligados a trabajar 24 horas si no hay sanciones, entonces hoy tenemos 7, y resulta que en lugar de tener 3 en cada turno, ¿no? Como debería ser, por eso tenemos 11 para que roten, hoy tenemos 7. Entonces hay 2 despachadores atendiendo 3 islas y están corriendo como locos de un lado a otro, ¿no? Porque ya no podemos pagar para 11 sino para 7. Ya no pueden limpiar baños, los que están ahora tienen que vender y limpiar baños. Y si es que por desgracia llegó un bus y dejó hecho pedazos por la falta de cultura que hay en nuestro país, y llegan las ARS, el Ministerio de Salud o Ministerio de Turismo, por supuesto que hay unas multas exorbitantes. Primero. Segundo, ¿no? Nosotros ya no podemos pagar seguridad privada desde hace más de 15 años. Ya no tenemos la capacidad, pero somos víctimas de secuestros, vacunas, asesinatos, todo tipo de extorsiones, todo el tiempo, ¿no? Incluso atentados terroristas, ¿no? Eso también debe saber la ciudadanía y las personas que están haciendo sus comentarios. Hemos nosotros incluso pedido militarización en las zonas calientes porque podrían volar manzanas. A Dios gracias no se ha dado, ¿no? Y tercero, ya no podemos pagar blindado porque no tenemos la capacidad. Entonces, todo el tiempo los dueños o los administradores tienen que estar arriesgando su vida, llevando cada vez más cantidades de dinero que a nosotros no nos representa más ingreso, porque sube el precio del combustible, y tenemos que arriesgar la vida todos los días llevando al banco. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, no es como se piensa. Hemos ido poco a poco mermando nuestra utilidad. ¿Y por qué seguimos vivos? Dice otra persona, ¿no? ¿Por qué no hemos quebrado? Porque hemos recurrido a los bancos para endeudarnos, los que todavía podemos, y los que no tienen una inmensa deuda con las comercializadoras, que sí tienen un músculo financiero, ¿no? Entonces, cada vez que sube el combustible, nosotros perdemos más. ¿Por qué? Porque necesitamos más capital de trabajo. Por ejemplo, antes pagábamos $12,000 por un tanquero.
¿no? Cuando la gasolina costaba $1.48. Hoy pagamos de 22 a 25 mil dólares por el mismo tanquero. ¿De dónde salió ese capital adicional? Tuvimos que recurrir a los bancos para obtener préstamos y financiar, y se nos aumentó 1 centavo nuestro margen. Y ahora que va a subir nuevamente las gasolinas, el tanquero ya no va a costar 22 o 25, va a costar 30 mil dólares o más. ¿De dónde va a salir ese capital adicional? Tenemos que nosotros ir a buscar dónde financiarnos, porque parte, ¿no?, de ese producto también se vende a crédito. Entonces, esa es la realidad. No es que nosotros ganamos, ¿no?, queremos duplicar nuestra utilidad. 600 estaciones ya está demostrado, más allá de cualquier persona haga un comentario como el que dijo este señor, ¿no?, el último. Ya las autoridades comprendieron, después de hacer 5 plantones, que tenemos la razón y que 600 estaciones estamos en muy mala situación, sobre todo las que están alejadas de los centros de distribución, ¿no?, donde no hay beaterios, como en Ibarra, como en Tulcán, como en Manabí, como en el Oriente. Vaya a ver usted estaciones que tienen una venta altísima en galones, pero se les va todo en el costo del transporte, ¿no? ¿Qué pasa en los países vecinos? Pues ya expliqué. Aquí en Ecuador, el punto de equilibrio para una estación en el Ecuador es que es increíble. Es 130 mil galones al mes. Es una cantidad astronómica. De venta. De venta. 130 mil galones al mes de venta es el punto de equilibrio. ¿Cuál es el promedio de lo que se vende aquí? Sí, eso es altísimo, Fabricio. Usted va a Estados Unidos y una estación que vende 30 mil galones al mes es muy rentable. Se va a Colombia y una estación que tiene 80 mil galones de venta al mes es muy rentable. Aquí 130 mil galones y estamos con el agua en el cuello. ¿Por qué? Porque nuestro margen es el más bajo del mundo, ¿no? Entonces, anteriormente cuando teníamos, en el 2003 más o menos nuestro margen estaba entre el 17 y 18% del precio de venta. Hoy, como ha subido tanto el precio de la gasolina, ¿no?, con respecto a estos años, nuestro porcentaje está en el orden del 5% del precio de venta, margen bruto, a compartir ese escaso 5% con la comercializadora y el transportista. Correcto. Y de ahí tienen que salir todos los gastos de personal, los gastos fiscales que son altísimos, ¿no? Por decirle, hay ciudades en las que se paga hasta $1,000 a los bomberos. Una locura, ¿no? Nosotros tenemos más o menos en gastos fiscales, que son todas las auditorías ambientales que nos piden, hermeticidad de los tanques, etcétera, más o menos $20,000 al año, porque se han quintuplicado esos costos que van al Estado. Entonces, esto es algo que no conoce la ciudadanía, ¿no? Y, por supuesto, ¿por qué no vendemos? ¿Quién compra? ¿Qué persona en su sano juicio? Hubo una muy buena pregunta dentro de los oyentes que dijo, ¿por qué hay nuevas gasolineras? Nosotros vemos 3 razones. Primera, las multinacionales que manejan hasta 2.400 estaciones en varios países, óigame bien, 2.400 estaciones en varios países, ¿no?, tienen el músculo financiero para venir y comprar el mejor terreno al lado de la Carolina o en San Borondón, donde van a poner una estación, ¿no?, gigantesca con una inversión millonaria, y van a vender 300,000 galones y van a recuperar la inversión. Porque con esos volúmenes de venta, por supuesto que sí es buen negocio, ¿no? Pero el 80% de estaciones de servicio en el país vendemos 150,000 galones o menos, ¿no? Estamos muy cerca del punto de equilibrio. Entonces, primera razón. Esa es la primera. Le quedan 2 y me quedan 30 segundos, Ivo. Hágale cortito porque se me terminó el tiempo. Tenga la bondad. Segunda, los distribuidores que ya tienen 70, 50 años, ¿no?, con su estación de servicio, tienen economías de escala porque usan el mismo tanquero, la misma administradora, la misma contadora. Y tercero, hemos sido muy enfáticos, ¿no?, que las autoridades investiguen, porque tenemos el mismo problema que tienen otros sectores. Hay un altísimo problema de lavado de activos. Entonces hemos instado a que las autoridades investiguen el origen de esos fondos. ¿Quién va a invertir $1,5 millones, ¿no?, para ganar $1,000 al mes o no ganar nada cuando puede poner esa plata en el banco y ganar 150,000 sentados en la casa, Fabricio? Correcto. Ivo, gracias por la explicación. Es valioso también escuchar la postura de ustedes para entender cómo funciona la actividad de la comercialización y distribución de los derivados del petróleo. Gracias, Ivo. Veamos cómo reacciona el gobierno frente a aquello. Muy gentil, ¿ah? Muchas gracias. Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, es decir, de los distribuidores de gasolinas, aquí en A Primera Hora.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.